Pinocho, uno de los personajes con los que la mayoría de nosotros crecimos y del que escuchamos su historia un sinfín de veces. La marioneta hecha de madera que cobra vida, anhela ser un niño de verdad y le crece la nariz cada vez que dice una mentira. Pero, ¿y si te digo que Pinocho no nació como una historia tan tierna y pura como nos contaron? Era más como una advertencia moral que, para la época de la Italia del siglo XIX, tiraba más para una metáfora de la educación, la verdad y transformación humana. Desde sus humildes apariciones en páginas en un periódico infantil hasta convertirse en uno de los personajes más reconocidos y clásicos durante generaciones, pasando por el teatro, el cine y la animación con diversas interpretaciones de la historia en cada una. Hoy vamos a recorrer el origen de este personaje, su historia, el contexto social y simbólico de la época en la que surgió, los datos curiosos que pocos conocen y por supuesto la evolución de sus adaptaciones a lo largo de más de un siglo. Esta historia nace en Italia en 1881 de la mano y pluma de Carlo Collodi, seudónimo del periodista y escritor Carlo Lorenzini. Collodi había trabajado por un tiempo como cronista político, pero tras participar en movimientos por la unificación italiana, comenzó a interesarse en la educación infantil, convencido de que el futuro del país dependía de formar ciudadanos conscientes y disciplinados. Su obra fue publicada por entregas en Giornale per i Bambini, la primera revista infantil italiana. Al principio, el cuento se titulaba simplemente Historia de un Buratino, que al español sería Historia de una marioneta. Cada semana, los niños esperaban con ansias el nuevo capítulo, aunque el tono era bastante más oscuro y moralizante que el de los cuentos que hoy conocemos. Pinocho no era un héroe tierno, sino un niño desobediente, terco y hasta cruel. Golpeaba a sus compañeros, mentía constantemente y terminaba metido en todo tipo de problemas por su forma de ser. De hecho, en la primera versión publicada, Pinocho muere colgado de un árbol, castigado por sus malas acciones. Y como era de esperar, fue el público, sobre todo los jóvenes, quienes protestaron ante este final tan trágico, obligando a Collodi a reescribir la historia con un desenlace más esperanzador. En su versión completa, publicada en 1883 como libro, Le avventure di Pinocchio se convirtió en un clásico instantáneo de la literatura italiana. El autor logró mezclar el tono de fábula moral con una profunda crítica social, usando el humor, el castigo y la redención como parte central de la narrativa. Sin embargo, Collodi murió en 1890 sin saber que su creación se convertiría en un personaje entrañable, atemporal y clásico de la historia de la literatura. Ahora, como contexto y para entender bien a Pinocho, hay que situarse en la Italia, a finales del siglo XIX. Un país recién unificado con grandes diferencias entre el norte industrial y el sur agrícola, pobreza generalizada y una enorme brecha educativa. Carlo Collodi escribió en una época en la que la educación era vista como la única herramienta para civilizar a los niños y alejarlos de la delincuencia o la ignorancia. Pinocho representa al niño que no quiere ir a la escuela, que prefiere la diversión y las malas compañías. Detrás de su aparente sencillez, el cuento es una crítica feroz a la sociedad italiana, al sistema educativo rígido, al autoritarismo de los adultos y a la desigualdad social. Geppetto, el carpintero pobre que crea a Pinocho, simboliza al pueblo trabajador, mientras que personajes como el zorro y el gato encarnan la picaresca y la corrupción que tentaban a los inocentes. En términos simbólicos, Pinocho pasa por un viaje de autodescubrimiento, de ser una marioneta manipulada a ser un ser consciente. Es la metáfora del crecimiento moral, de pasar de la inconsciencia a la responsabilidad. Ahora bien, aquí hay un par de cosas que vale la pena mencionar. El nombre de Pinocho nace del juego de palabras en italiano Pinocchio, que traducido literalmente sería algo así como ojo de pino. Carlo Collodi nunca tuvo hijos, pero solía decir que Pinocho era el niño que todos llevamos dentro, inquieto, rebelde y curioso. En la primera edición del libro, Pinocho tenía orejas de burro durante buena parte de la historia. Era la manera del autor de retratar la terquedad infantil por esa época.
El cuento fue tan popular que en apenas 5 años se tradujo a más de 10 idiomas. Hoy en día se calcula que existen más de 300 traducciones oficiales, siendo una de las obras más traducidas del mundo después de la Biblia y El Principito. El autor italiano Calvino describió Pinocho como una de las 3 obras maestras de la literatura italiana, junto con la Divina Comedia y Los novios de Manzoni. El personaje ha calado hasta llegar a ser usado para describir a las personas que mienten de manera compulsiva con el término síndrome de Pinocho. Pasamos a lo que nos interesa a todos, y son las adaptaciones que ha tenido Pinocho a lo largo del tiempo. Ha sido un montón desde hace más de un siglo si contamos adaptaciones al teatro, musicales y cuentos, pero hoy nos enfocaremos en el cine dado que son las más conocidas. Comenzando en 1911 con Le avventure di Pinocchio, película muda italiana rodada en blanco y negro considerada una joya perdida del cine primitivo. Más de 2 décadas después, en 1936, ve la luz Pinocchio Le avventure di Pinocchio, una versión animada italiana que nunca se terminó debido a la crisis económica previa a la Segunda Guerra Mundial. El punto de inflexión llegó en 1940 de la mano del mismo Walt Disney, que reimaginó la historia como un relato moral pero amable, lleno de magia, con personajes icónicos como Pepe Grillo. Fue la segunda película animada de Disney después de Blancanieves y ganó 2 premios Oscar por su banda sonora y canción When You Wish Upon a Star. Esta es probablemente la versión que casi todos los niños a nivel mundial, yo incluido, hemos visto alguna vez. Para 1972 surge la serie italiana de Luigi Comencini, protagonizada por Andrea Balestri, considerada una de las versiones más fieles al espíritu de Collodi, con un tono melancólico y realista. En 1996 llegó la película The Adventures of Pinocchio, dirigida por Steve Barron con Martin Landau y Jonathan Taylor Thomas. Se atrevió a mezclar animatrónicos con actores reales, aunque de todas formas fue criticada por su tono desigual. Ya en este siglo, para 2002, se estrenó Pinocchio de Roberto Benigni. El actor italiano ganador del Oscar por La vida es bella interpretó al propio Pinocho. Aunque la película fue un fracaso en taquilla, fue una de las más ambiciosas producciones italianas de la época. Para 2019, el filme Pinocchio de Matteo Garrone, con Roberto Benigni ahora como Geppetto, destacó por su estética artesanal, efectos prácticos y fidelidad al cuento original, con una mirada cruda y poética. Finalmente, en 2002, se estrenaría en Netflix Pinocchio, la esperada película de Guillermo del Toro, una reinterpretación en stop motion que tardó 15 años en ver la luz. Ambientada en la Italia fascista de Mussolini, Del Toro transformó la historia en una reflexión sobre la desobediencia, la paternidad y el libre albedrío. Ganó el Oscar a Mejor Película Animada. Pues bien, más allá del cuento infantil, Pinocho es un relato profundamente filosófico y simbólico. Representa el viaje del alma humana desde la ignorancia hacia la conciencia. La madera simboliza la naturaleza primitiva del ser, moldeable pero sin vida propia. El acto de cobrar vida simboliza el despertar espiritual. Cada personaje encarna una virtud o un defecto moral. Geppetto, la figura paterna, la sabiduría, la fe en la bondad. El hada azul, la gracia, la conciencia o incluso la divinidad. El grillo parlante, la voz de la conciencia interior. El gato y el zorro, la tentación y la manipulación. Ahora, si lo vemos desde una perspectiva moderna, algunos críticos lo interpretan como una parábola sobre la educación emocional y moral, dado que la madurez no se alcanza obedeciendo ciegamente, sino aprendiendo del error y enfrentando las consecuencias. En las versiones más recientes, como la de Guillermo del Toro, el relato adquiere nuevos significados. El niño que desobedece no es castigado, sino que se convierte en símbolo de libertad y humanidad frente al totalitarismo. Al final del día, Pinocho no solo busca ser humano, busca ser auténtico, y ese mensaje explica por qué. A más de 140 años de su creación, Pinocho sigue creciendo en interpretaciones y lecturas nuevas. De las páginas de un humilde periódico italiano a los estudios de animación más premiados del mundo, la historia ha demostrado que no hay madera más resistente que la de los sueños. Y quizás el mensaje más importante de Collodi sea: no basta con estar vivo, hay que aprender a vivir. ¿Qué versión de Pinocho viste de niño y cuál fue tu favorita? Deja tus opiniones a través de los comentarios.